Ahí estamos. Bien, el día de ayer, ¿es cierto? Vimos algunos PPT para ver el aspecto cualitativo de la onda. Vimos lo que eran las ondas mecánicas, lo que era la onda electromagnética, según el transporte de energía, todas ellas transportan energía, la clasificación de acuerdo a la forma en que se propaga la onda, en ondas transversales, ondas longitudinales. Vimos las características, ¿cierto?, de una onda y vimos el espectro, vimos la forma que tienen ellas. Entonces hoy día vamos a hacer algunos ejercicios de ondas electromagnéticas. Pero antes de eso vamos a ver ondas mecánicas primero, ya que tenemos algunos problemas en cuestión. Todo esto que voy a mostrar de aquí en adelante, ¿cierto? Son cosas que ya están en el aula virtual. Usted las tiene que bajar, verlas y están ahí. Lo acabo de hacer hace un ratito atrás, antes de comenzar la clase, estaba trabajando en eso. Le subí todos los materiales. Los PPT que vimos hoy día, inclusive esta guía con ejercicios en cuestión. Entonces aquí tenemos una onda armónica que viaja en el sentido positivo del eje de las OX, tiene una amplitud de 8 centímetros de longitud, una longitud de onda de 20 centímetros, una frecuencia de 8 Hz, el desplazamiento transversal en X igual 0 para T igual 0 es 0, esa es una condición de contorno, una condición de equilibrio, y hay que calcular el número de onda, el periodo y la frecuencia angular y la velocidad de la onda y de la ecuación de la onda. Entonces se propaga en el sentido positivo del eje y la X, por lo tanto hay un signo que decidir ahí y ese signo será negativo, porque lo hace hacia la derecha. Si fuese hacia la izquierda sería positivo. La amplitud 8 centímetros, 0,08 metros. La longitud de onda 20 centímetros, 0,2 metros. Recuerden que la longitud de onda, ¿cierto?, es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. La amplitud, ¿cierto?, tiene que ver con la máxima elongación en la vertical. La frecuencia es el número de oscilaciones en un segundo, en este caso son 8 oscilaciones en un segundo. Y recuerden que el perfil de onda depende tanto de la posición como el tiempo. Entonces, aquí dice I de X0, T igual 0 vale 0. Entonces vamos a calcular el número de onda, que es el número de longitud de onda, que hay una distancia igual a 2pi. Entonces te queda acá 2pi partido por lambda, 2pi partido por 0,2, y eso te queda 10pi, 1 partido por metro, que sería el número de onda. El periodo, ¿cierto?, es la inversa de la frecuencia, y la frecuencia son 8 Hz, así que si tú divides 1 partido por 8, te queda 0,125. Recuerda que la frecuencia es 1 partido por segundo, así que te queda como segundo. 1 dividido en 8.0, eso te queda 0,125 segundos. Y cuando la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia, 2pi por 8, 2 por 8 son 16pi radianes partido por segundo. Si bien es cierto, esto te queda 1 partido por segundo, pero uno acostumbra a expresarlo en radianes partido por segundo. Y la velocidad de propagación lambda, la velocidad, ¿cierto?, es lambda por f, ya la longitud por el tiempo, que es la frecuencia, y eso te queda 0,2, que es la longitud de onda lambda calculada, ¿cierto?, que me la dan anteriormente, y la frecuencia vale 8, así que eso te da 16 metros partido por segundo. Por lo tanto, la ecuación general de la onda que se mueve hacia la derecha es del tipo I de xt a seno de omega t menos k por x más phi. Entonces, obviamente, ahí está la situación del signo negativo. De esta ecuación se conoce todo excepto la fase inicial o la constante de fase, que es phi, esa constante. Para conocerla debemos saber dónde se encuentra el punto del medio en un instante determinado según los datos apartados por el problema. Entonces me dicen que I de 0, 0 es igual a 0, entonces te queda A por el seno de omega, t vale 0, K por X, que vale 0, porque se está hablando en X y en T, así que esto te queda A por seno de phi, y eso es igual a 0. Y colocamos phi, es cierto, al coseno de 0, o, cierto, usted coloca inverso sin a la menos 1 de 0, y eso le queda 0. Por lo tanto, la ecuación de movimiento es del tipo I de xt,
la amplitud por el seno de omega t menos k por x. Entonces, en este caso, la ecuación tú la puedes entregar con la función seno, la amplitud 0,08 metros, seno de omega, la frecuencia angular nos dio 16 pi por t menos k por x. El k es el número de onda, ¿cierto? La longitud de 2pi. Aquí está el k, el número de onda, por x. Entonces queda, esa es la ecuación, ¿no es cierto?, para esta onda que se propaga hacia la derecha con tales características. Esta ecuación también se puede colocar en función de coseno. Recuerda que seno de alfa, ¿cierto?, es coseno de alfa menos pi medio. Así que si tú la quieres dejar como en vez de seno coseno, dices i de xt 0,08 coseno de 16 pi t menos 10 pi x menos la fase inicial, ¿cierto?, donde está corrida, ¿cierto?, en pi medios. Y es así como se trabaja, ¿cierto?, entonces las ondas mecánicas en general, ¿cierto?, visualizando algunas cosas. Todo esto ayer lo explicamos, ¿cierto?, en cuanto a la parte cualitativa. Hoy día estamos trabajando la parte cuantificando el proceso. Y ahí tenemos entonces el perfil de una onda. Si tú lo entregas como A por seno de la expresión o A coseno por la expresión, da lo mismo. No sé si tiene alguna consulta, alguna duda. ¿Alguna consulta, alguna duda? Bien, vamos con el otro problema. Dice, una onda transversal se propaga en una cuerda según la ecuación I de xt, porque depende del tiempo, 0,4 coseno de 100t menos 0,5x en la unidad del sistema internacional. O sea, todo en metros, todo en kilogramos y todo en segundos. Unidades fundamentales. Calcula la longitud de onda lambda, la velocidad de propagación de la onda, el estado de vibración de una partícula situada a 20 centímetros en el instante 0,500 segundos de la velocidad transversal de la partícula anterior. Representa gráficamente la variación de la elongación de la partícula anterior en función del tiempo. Representa gráficamente la forma que adopta una onda cuando ha transcurrido medio periodo. Entonces, ¿qué tenemos en la ecuación? La ecuación es del tipo I de xt 0,4 coseno de 100t menos 0,5x, y se trata de una ecuación armónica cosenoidal porque está con la función coseno que se desplaza en sentido positivo, por eso el signo negativo. La ecuación general es del tipo I de xt a coseno de omega t menos k por x más la fase inicial sigma. Entonces, comparando la ecuación de la onda, nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, que el K corresponde a 0,5, y eso es igual a 2pi por lambda por un lado, y eso es igual a 0,5, por lo tanto yo puedo despejar ahí lambda, y te queda 2pi partido por 0,5, y 0,5 es un medio. Así que ese 2 que está abajo dividiendo pasa multiplicando y te queda 4pi metros, que sería la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. Entonces ahí tenemos la longitud de onda, y ahora vamos a visualizar la velocidad de propagación. Seguimos el mismo procedimiento que en el apartado anterior. La frecuencia angular nos permitirá determinar la frecuencia de vibración de la partícula. La frecuencia angular, ¿o cierto?, que es 100 radianes partido por segundo, ahí está, omega t, y eso es igual a 2pi por la frecuencia, por lo tanto, puedo igualar los 100 radianes partido por segundo a 2pi radianes. Entonces te queda 100, el 2pi está multiplicando la frecuencia, pasa dividiendo, y eso te queda 50 partido 100 dividido en 2 es 50, partido en pi, hertz. Y la velocidad de propagación de la onda es lambda por f. Lambda, ¿cierto?, es la longitud de onda para dos puntos, que vale 4pi metros, y esta frecuencia, ¿cierto?, son 50 partido por pi, 1 partido por segundo o hertz. Se te van ahí y se te van los pi, y si te queda 4 por 50 son 200 metros partido por segundo. ¿Preguntas hasta ahí, dudas? No, profe, ninguna. Ya. No, profe. Ya. Sustituyendo la letra C que nos piden, recuerde que ayer alguien me preguntó, no sé si este paralelo o lo otro, si yo iba a subir problemas, y vamos a hacer, por supuesto, aquí están los problemas desarrollados, y después ya están arriba en el aula virtual, usted lo puede visualizar. ¿Tuvieron problema con las tres últimas simulaciones?
¿Aló? Por favor, si me pueden responder la pregunta. Si tuvieron algún problema, Profesor, profe, disculpe, no escuché. las simulaciones que debían, ¿las realizaron sin problemas? No, yo ya la había entregado antes, así que no sé. Ah, ya. Pero no tuvieron problema en general, estuvo bien. Sí, ¿no? Fue bien entretenido y nos juntamos con mis compañeros para poder hacerlo. Ya, pues traten de por lo menos hacer una de ellas, si vayan al laboratorio, si es que tienen clase híbrida en presenciales, en el laboratorio tomen una bobina, un imán recto y un voltímetro o galvanómetro de cero central y háganlo variar, ¿cierto? Y van a ver cómo la aguja se le flecta y aparece una fen inducida y una corriente en la bobina. ¿Ya? Eso lo pueden hacer, es rápido. Entonces, en la letra C que nos piden, el estado de vibración de una partícula situada en X igual a 20 centímetros del instante 0,500 segundos. Entonces yo tengo esos 20 centímetros, pasarlo a metros, 0,20 y en un tiempo de 0,50. Entonces aquí tengo la ecuación de movimiento, recuerden que es del tipo I de XT, esa es la expresión general, entonces tengo que hacer la evaluación para X igual 20 centímetros, o sea 0,2, y reemplazar el tiempo 0,5. Entonces aquí donde se hace la evaluación, ¿ves? Sustituyendo la posición de la partícula del instante concreto determinamos el estado de vibración. Ahí está siendo evaluado el XT. En la amplitud 0,40 coseno de 100 omega, que lo acabamos de sacar, ¿cierto? Que se vale 100 pi radianes, por el tiempo 0,5 menos la K por X. El K, ¿cierto? Tiene que ver con el número de onda. Ahí está el K, 0,5. Por el X, ¿cierto? Que están siendo evaluados a 0,2. Ese 0,2 se repite acá en el X y ahí está el tiempo. Entonces te queda 0,4, 100 por 0,5 son 50 y menos 0,5 por 0,2 te da como 0,1, la diferencia te queda 0,4 coseno de 49,9. Entonces usted toma su calculadora y primero, ¿cierto? Lo que hace lo pone en el sistema REC, ¿cierto? 2 en radianes. Entonces usted coloca ahí cos 49,9 igual 0,9339 y eso lo multiplica por 0,4. Y eso le da 0,3735. Aquí dejaron solamente dos de ellos, pero vuelvo a reiterar, cuando uno hace la evaluación de la fase, perdón, de la fase en cuestión, usted tiene que tener su calculadora, o para la fase inicial tiene que tener su calculadora en el sistema radianes. No vaya a olvidar eso porque si no me va a entregar otro resultado y va a estar mal hecho el resultado, la situación. Luego nos piden hallar la velocidad transversal, letra D, la velocidad transversal del anterior de la partícula. Yo expliqué el otro día que la partícula, ¿cierto?, va hacia la derecha o hacia la izquierda entregando la información, propagando la información con una velocidad de propagación o una velocidad de fase. Y que si tú te fijas en un punto, haces la marca en un punto a la cuerda, o a quien corresponde, ¿cierto?, y generas una onda transversal, es el hombre corcho, que sube y baja en forma transversal. Y lo hace con una velocidad transversal. Y esa velocidad transversal de las partículas, que es la velocidad de vibración del medio, se obtiene derivando la ecuación respecto al tiempo. Entonces la velocidad transversal, algunos autores, fíjate bien por aquí, aparece otra vez. Aquí, y esa es la velocidad de la onda. Entonces algunos autores, para la velocidad transversal, se los voy a explicar, la notan de esta manera. La velocidad transversal. Ahí las voy a colocar un subíndice. U de xt, y eso es igual a la derivada, ¿cierto? Y de xt en
de t. ¿Por qué uso una derivada parcial? Porque obviamente esta función, que es una función de onda, depende de dos parámetros, de la posición y del tiempo. Entonces, cuando yo quiero obtener la velocidad transversal, yo derivo esta expresión, que es la función de la onda, pero la derivo respecto del tiempo. Todo lo otro, ¿cierto?, pasa a ser constante, por eso que se llama una derivada parcial. ¿Sabe derivar usted, verdad? ¿Aló? No, profe. No saben derivar. Ya. O sea, al menos yo no. Ya, y el resto tampoco debe saberlo. Por lo tanto, eso lo vamos a dejar de lado porque, pero se los voy a explicar. Tú derivas acá, eso no es correcto, la derivada de esa situación debe ser con las derivadas parciales, esa ahí tiene una derivada derecha. Entonces tú conservas el primero, la derivation de una multiplicación es el primero por la derivada del otro. Te queda 0,4, la derivada de coseno es menos seno. De 100 por 0,5, el 100 sale fuera, y esto es independiente del tiempo, por lo tanto eso pasa a ser una constante, así que te queda menos 0,40% por el seno de la misma expresión. Y te queda menos 40 seno de 100t menos 0,5x. Ahora, si te la piden evaluar en algún instante de tiempo y una posición, reemplazas el t y el x. Entonces aquí te están pidiendo evaluar la partícula, ¿cierto? La velocidad de la partícula del problema, dice la velocidad transversal de la partícula anterior, y la partícula anterior estaba en 0 a 20 centímetros, 0,2 metros, y en 0,5, por eso que se evalúa en esos dos puntos. Entonces ponen menos 40 seno de 100 por 0,5, que sería el tiempo, menos k por x, 0,2. El k vale 0,5 por 0,2. Y eso te queda menos 40 seno de 0,5 por 0,2 es 0,10. Y eso te queda 50 menos 0,10, te queda 49,9. Entonces ahí tienes que tener tu calculadora, ¿cierto? En el sistema radianes, seno de 49,9, lo multiplica por menos 40 y te da 14,33. Pero eso no se los podría pedir porque usted no sabe derivar, pero sí se lo tengo que explicar. Porque existen dos velocidades. Una es la velocidad de fase o la velocidad de propagación de la información, recuerda que transporta energía, y el otro es fijarse en un punto que vibra en forma transversal y lo hace, ¿cierto?, con movimiento armónico simple. La ecuación de movimiento armónico simple para una partícula ubicada a 20 centímetros del foco emisor es, entonces ahí evalúas, I de 0,2 por t, 0,40 coseno de omega t, menos 0,5 por el tiempo, 0,2. Y eso te queda 0,40, te queda 100t, y 0,5 por 0,2 te queda 0,1. Y ahí no puedes hacer ninguna situación porque no tienes el tiempo, simplemente te están fijando la posición. Entonces lo que se hace aquí, dice la representación gráfica en función de la coseno se puede hacer en forma aproximada encontrando puntos de máxima elongación y los puntos de elongación cero. Además de la elongación inicial, averiguaremos por los instantes en que la elongación de la partícula es máximo a cero y podemos rellenar la siguiente tabla. Entonces ahí lo que se hace es evaluar esa expresión, ¿viste? La fase, ¿cierto?, en radianes, 100t menos 0,1, esa diferencia te queda 0,1, 0, pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi. Y coseno de 100t menos 0,1 te queda 0,995, aproximadamente 1. Y recuerda que la función coseno varía entre 0, 1 y menos 1. 1, 0, menos 1, 0, 1. Y el tiempo, ¿cierto?, son 0, 0,01, 0,17, 0,032, 0,48 y 0,64. Tú evalúas los puntos que tú quieres. Y ahí obtienes la posición 0,40, para t igual 0, aproximadamente, ¿cierto?, 0,010 se queda 0,40. Para un tiempo de 0,017 te queda 0, para un tiempo de 0,032 te queda menos 0,40, para 0,048 te queda 0 y 0,064 te queda 0,40. Y la partícula vibra, ¿cierto? O la partícula vibrante está muy cerca del foco emisor, por lo que su desfase es despreciable. Entonces, si tú evalúas así, coseno de 0 vale 0,5, coseno de menos 1 o de pi, ¿cierto?, vale menos 0,40, y ahí va variando y se va obteniendo, ¿cierto?, la gráfica de la función.
La pregunta, usted mira, oiga, ¿y el área bajo la curva tiene alguna importancia acá? No, no la tiene. El periodo de movimiento, ¿cierto? Es T1 partido por F, eso es pi partido en 50 segundos, porque la frecuencia estaba por aquí arriba. Acá está la frecuencia es 50 partido por pi. Y como queda 1 partido por eso, aquí te queda 50 partido por pi, es que pasa al otro lado, así que te queda pi 50 segundos. La ecuación representa la forma al cabo de medio periodo, es decir, el estado de vibración de las partículas del medio cuando está pasada por un tiempo igual al periodo, a la mitad del periodo. Entonces, te queda, evalúas, ¿cierto?, el perfil de la onda en una posición X para un tiempo, la mitad del periodo, 0,40 por coseno, ¿cierto?, de 100 omega t, ¿cierto?, que es pi partido por 100, donde el periodo, ¿cierto?, es eso que aparece ahí, de medios. Entonces, en vez de colocar el periodo pi partido por 50, colocas pi partido por 2 por 50, te queda 100 pi. 100 pi partido por 100, menos 0,5 por x. Haces esa diferencia, sacas mínimo común denominador, y eso te queda 0,40 coseno de pi menos 0,5x. Se te van los 100 ahí, entonces te queda pi menos 0,5x. Y podremos, ¿cierto?, procederemos igual al que el apartado anterior, empezando por el foco emisor. Entonces ahí tenemos la fase pi menos 0,5x, pi 0,5x0 menos 0,5 y pi. Y el coseno para esa situación, cuando el x toma igual un valor pi, coseno 180 menos 0,5 por x, ¿cierto? Le da un valor menos 1, 0, 1, 0, 0. Y el x que le da como resultado es 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Y la posición vertical, menos 0,40, 0, 0,40, 0 y menos 0,40. Y ahí estaría la situación, ¿ves? Esa es la amplitud. Ahí está. Y este es el periodo, ¿cierto? Es el tiempo que tienen dos partículas que realizan un mismo, ¿cierto? Dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. Podría ser entre estos puntos superiores o entre estos dos valles. Y varía, ¿cierto?, entre 0,4, 0 y menos 0,4. Ahí va a estar vibrando, ¿cierto?, la partícula mientras haya la existencia de esta onda. Don Matías, dígame. ¿Alguien hizo una pregunta por ahí? Pregunta, consultas de esto. Parece que no lo hay. No, profe, nada. Ya. Ninguna, profe. Todo esto es precursor para cuando lleguemos, ¿cierto?, a la onda electromagnética, van a cambiar, ¿cierto?, algunas cositas, pero el resto ya está dado. Entonces estamos haciendo algunos ejercicios de esta situación. Una onda transversal sinusoidal que se propaga de derecha a izquierda, o sea, el signo ahora de la ecuación debería ser más para el K, ahí está el más, tiene una longitud de onda de 20 metros, ahí estamos listos con los 20 metros, una amplitud de 4 metros también, y una velocidad de propagación de 200 metros partido por segundo. Si el foco emisor de ondas tiene una elongación máxima para t igual 0, entonces para x igual 0 y t igual 0, la elongación máxima, ¿cierto?, es a la amplitud. Calcular la ecuación de la onda, la velocidad máxima transversal de un punto medio, la función que le da la función de la forma de la onda a los 10 segundos y la diferencia de fase entre dos puntos que distan 10 metros en un instante dado. Entonces la ecuación ahora es del tipo, va desde la derecha hacia la izquierda, y de xt a seno de omega t más kx más phi, que es la fase inicial. W, ¿cierto?, es la frecuencia angular, T es el tiempo, K es el número de onda, X, ¿cierto?, es la posición de la partícula, phi, es cierto, es la fase inicial y A es la amplitud. Para poder escribir la ecuación de la onda debemos determinar primero el número de onda K y la frecuencia angular. Entonces el número de onda K es 2pi partido por lambda.
En este caso te dan 2pi y lambda lo dan como resultado, tomo ese resultado, lo agrego ahí, y eso te queda pi décimos, y pi partido por 1 partido por 10 sería 0,1 pi 1 partido por metro. Para determinar la frecuencia angular utilizamos el dato de la velocidad de propagación es lambda por f, sacamos la frecuencia, el lambda está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, te queda la velocidad de propagación partido por lambda. Y la frecuencia angular 2pi por f, y esos 2pi y la frecuencia vale la velocidad partido por lambda. O sea que esos 2pi, la velocidad de propagación 200 metros partido por segundo, y lambda vale 20 metros. Entonces ahí simplificamos, te queda 20 por pi, porque tú simplificas ese 0 con ese 0, arriba te queda 20, y debajo 2 por el 2 lo simplifico y te queda 20 pi radianes partido por segundo. Para conocer la fase inicial, ¿no es cierto?, acudimos a las condiciones de contorno, condiciones iniciales que nos dicen, debemos saber dónde se encuentra el punto del medio en un instante determinado. Según los datos del aportado, ¿cierto?, el i, ¿cierto?, para x igual 0 y t igual 0, recuerda que es una función que depende de la posición y del tiempo, es la amplitud. Está en la elongación máxima, ahí está, i de 0, 0. Entonces i de 0, 0 vale a, y al otro lado te queda a seno de omega por t, vale 0, más k por el x que vale 0, está en la posición de equilibrio, más la fase inicial. Entonces se te van el omega por 0, también es el k por el 0, y te queda a seno de phi. Y eso es igual a 1, porque cuando el seno vale, ¿cierto?, 1, cuando su máximo valor para un valor, ¿cierto?, igual a pi medios. Seno de pi medios vale 1, para que sea su valor máximo en cuestión. Porque eso te queda, divídela, te queda 1 es igual a seno de algo. Y te queda que seno de phi, ¿cierto?, vale 1, así que el arco seno o seno a la menos 1 de 1 es pi medios. ¿Preguntas, dudas, consultas? No, profe. Ya. Nuevamente, ¿cierto?, el perfil de onda ahí está completito, la amplitud, la frecuencia angular, el número de onda, más la fase inicial. Y el signo es positivo para el k por x porque se mueve hacia la izquierda. Y la velocidad transversal, lo que uno hace, toma esta función y la deriva parcialmente respecto del tiempo. Ya le indiqué que uno debería usar ahí derivadas parciales. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene derivadas derechas, ¿cierto?, tiene una función que depende de dos variables, la posición y del tiempo. Entonces, esto yo lo derivo al perfil de onda respecto al tiempo y para eso uso derivadas parciales. Entonces, a mi criterio esto no está correcto en el ejercicio porque aquí usan derivadas derechas. Entonces, I de xt vale la amplitud 4 por el omega t derivado respecto al tiempo. Tengo la derivada de un producto, de t en dt vale 1 y te queda 20 pi. Coseno de 20 pi t más 0,1x más 0,5 pi. Y la velocidad máxima cuando el coseno vale 1 más menos 1. Y esa velocidad máxima es la amplitud por la velocidad angular. Y eso te queda más o menos 4 por 20. Y eso da lugar a 80 pi metros partido por segundo. La función de onda a los 10 segundos, ahora tú evalúas I de seno de omega t, ahí evalúas por los 10 segundos, más 0,1x más 0,5 pi. Entonces, fija la posición y quieres evaluar en un determinado tiempo, te queda 4, seno de 20 pi por 10, ¿cierto? Ya. Lo que hicieron acá, ¿cierto?, fue derivar esa posición 0,1 pi x y esto te queda 20, 200 pi más 0,5 pi te queda 200,5 pi. ¿Ya? Y esa sería entonces la función de onda a los 10 segundos. Ahora dice la diferencia de fase entre dos puntos que distan 10 metros en un instante dado. Aquí nos pedían la función que da la forma a la onda a los 10 segundos. Por eso es que se hizo la evaluación para t igual 10. Ahí. Entonces la diferencia de fases, llamaremos delta la diferencia de fase en radianes entre dos puntos o instantes de G. Su expresión general será la siguiente.
el delta, ¿cierto?, es la fase final menos la fase inicial. Hay una diferencia, un signo negativo. Entonces, si tú desarrollas el signo negativo, eso te queda omega T2 más KX2 más phi menos omega T1 menos K por X1 menos la fase inicial phi. Y la fase inicial phi, ¿cierto?, se cancela con esta, se van, porque una es positiva y la otra es negativa debido a que el signo negativo cambia los signos anteriores, y eso te queda que el delta es omega T más K por X2 menos omega T1 más K por X1. Entonces lo que se hace acá, todos los términos que tengan X y tengan T, omega T2 menos omega por T1, y ese omega lo saco como factor común a ambos términos y te queda T2 menos T1, más K, lo saco fuera, por la diferencia, ¿cierto?, entre la elongación LX2 menos LX1. En este caso se nos pide la diferencia de fase entre dos puntos que distan 10 metros en un mismo instante. Entonces el tiempo T1 igual al tiempo T2. Si el tiempo T1 igual a T2, eso desaparece, eso te queda acá por X2 menos X1 igual 10. Y con esos dos datos, entonces tenemos que el delta acá por X2 menos X1 es 0,1 pi por los 2 por 10, y eso te queda pi radian partido por segundo. Pregunta, duda, consulta. No, profe. Ya. Bueno, vamos con otro problema acá. Dice: un pescador en un bote anclado observa que este flota efectuando 10 oscilaciones completas en 8 segundos y que se invierten 4 segundos para que la cresta de la ola recorra los 16 metros de su bote. ¿Cuántas ondas completas existen? ¿Cuántas ondas completas existen en cualquier instante a lo largo de la longitud del bote? Entonces tenemos una frecuencia de 10 ciclos en 8 segundos, porque dice 10 oscilaciones completas en 8 segundos, eso es la frecuencia, y 10 partido en 8, ¿cuánto es? 1.25. 1,25. Entonces, según el problema, la velocidad y distancia partido del tiempo en los 16 metros demoran 4 segundos en recorrer esa situación, ¿o no? Dicen que se invierten 4 segundos para que la cresta de la ola recorra los 16 metros su bote. Entonces, velocidad es distancia partido tiempo, la distancia son los 16 metros del bote dividido en 4, y eso te queda una velocidad de propagación de 4 metros partido por segundo. Entonces, se sabe que la velocidad de propagación es lambda partido por el periodo o lambda por la frecuencia. ¿Cuál de las dos ocupo? La que yo crea conveniente. En este caso, la velocidad de propagación es 4. Eso te queda lambda por la frecuencia. Ocupa en esta expresión. Lambda por la frecuencia. Si tú sacas lambda, ese 8 que estaba dividiendo pasa multiplicando. 4 por 8 son 32. Y ese 10 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Te queda 32 dividido en 10, 3,2 metros, que sería la longitud de onda de la longitud de onda, ¿cierto?, de las ondas que se están generando. Y recuerda que la longitud de onda es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. Como quiera que el bote mida 16 metros, el número de ondas que pasará por él, el número de ondas, ¿cierto?, será las 16, los 16 metros dividido, ¿cierto?, por la longitud de onda en cuestión. Y si tú divides 16 partido en 3,2, te queda un número de ondas de 5 ondas completas que están pasando, ¿cierto?, por el bote. Preguntas, dudas, consultas. No, profe. Ya. Acá tenemos otro tipo de problema en el cual hay una cuerda uniforme que tiene, cuando digo una cuerda uniforme, significa que es una cuerda homogénea de largo 5 metros hasta el extremo de la polea, y de ahí hacia abajo hay 1 metro y está colgando una masa de 2 kilogramos. Entonces la cuerda pasa por una polea y soporta un peso de 2 kilogramos. Encontrar la velocidad de un pulso viajando por esta cuerda. La tensión de la cuerda, hacemos el diagrama cuerpo libre, tengo la tensión T, hacia abajo tengo mg, eso igual 0, porque está en equilibrio. Así que tiene la tensión igual a mg. La masa vale 2 kilogramos, usted lo multiplica por 9,8, tiene
19,6 newton, que correspondería, ¿cierto?, a la tensión que está soportando la cuerda. Observaron, ¿cierto?, los dígitos significativos para este cálculo. La masa de la cuerda se considera despreciable en el cálculo de la tensión. La masa por unidad de longitud de la cuerda es μ, que es la densidad lineal de masa, que es la masa de la cuerda, 0,300 kilogramos en la longitud de 6 metros. Tiene 5 más 1 son 6. O sea que le queda una densidad lineal de 0,500 kilogramos partido al metro. Por lo tanto, la velocidad de propagación para un medio, ¿cierto? Dijimos ayer o anteayer que la velocidad de propagación en diferentes contextos depende de la raíz de algo, que tiene que ver con las propiedades del medio. En este caso, para una cuerda que está sometida a una cierta tensión y a una densidad lineal de masa, son la tensión 16,9 newton, que corresponde a la tensión debido al peso por delito, partido por la densidad lineal de masa. Y ahí te queda newton partido por kilogramo por metro. Eso te queda una raíz de algo. Vamos a hacer eso, porque te da el resultado final. La raíz, abre paréntesis, 19,6 dividido por 0,0500, cerramos paréntesis, igual, y eso te queda 19,79. Y ahí lo aproximaron, ¿no es cierto?, a 19,8, porque 19,79898, prácticamente 8, que sería la velocidad de propagación, ¿no es cierto?, en esta cuerda, por la cual se propaga la información. Preguntas, dudas, consultas. No, No, profe, profe. está súper claro. Ya. Acá tenemos otro problema. Este problema también es del Serway. Este fue un problema de prueba que yo presenté en algún momento. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un bloque de masa M, ahí está. Está sostenido por una cuerda. Se encuentra en reposo en un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal. La longitud de la cuerda es L y su masa es M minúscula. La masa del cuerpo es M mayúscula. Que forma un ángulo θ con la horizontal. La longitud de la cuerda es L y su masa es mucho menor que la masa en cuestión. Es decir, la masa de la cuerda es despreciable frente a la masa del objeto. Deducir una expresión para el tiempo que necesita una onda transversal para desplazarse de un extremo de la cuerda al otro. Entonces genero el diagrama cuerpo libre, tengo la normal, tengo la tensión de la cuerda y tengo el peso. Y eso lo debo proyectar en el eje X, en el eje de las Y y en el eje X. Entonces, si yo la proyecto en el eje vertical, ese ángulo θ se repite acá, por lo tanto tiene mg seno. Entonces tiene la tensión T en el eje vertical, tiene la tensión T, menos la componente del peso, que es mg seno del ángulo, y eso debe ser igual a 0. Si bien es cierto, la cuerda vibra, pero la masa se mantiene en el mismo lugar. Y en la normal, ¿no es cierto?, hacia arriba tengo, en el eje vertical tengo a ver, aquí hay un problema. Nadie me dice nada. Ya lo capté, ¿cierto? Este es el eje vertical y este es el eje horizontal. Ya. Ya, entonces aquí tenemos el eje horizontal, tenemos la tensión T, menos la componente del peso, y eso no se mueve hacia arriba ni hacia abajo,
porque si bien es cierto hay una propagación de una onda a través de la cuerda, pero la tensión es fija, y esto no está vibrando ni hacia arriba ni hacia abajo, solamente se mantiene ahí. Y en el eje vertical que tenemos, la fuerza normal menos la componente del peso, ¿cierto? Ese ángulo en cuestión se repite aquí arriba, así que ahí tengo mg cos del ángulo, igual 0. Entonces de la ecuación 1, sacamos la tensión y la tensión te queda mg seno de alfa. Y sabemos seno de teta. Sabemos que la velocidad de distancia partida por tiempo, en este caso el tiempo es distancia partida por la velocidad, despejamos el tiempo, pero la distancia es L y esto lo hace con una velocidad V. Y tengo que determinar la velocidad de propagación, lo que me están pidiendo, una deducción para el tiempo. Por otro lado, la velocidad de propagación es la raíz de t partido por mu, donde mu es la densidad lineal de masa. Entonces mu es la masa de la cuerda partido por el largo de la cuerda. La masa de la cuerda es m y el largo de la cuerda es L mayúscula. Reemplazando en B igual a t partido por mu, te queda que la tensión vale mg seno teta. Ahí está, de la ecuación 1, reemplazamos y te queda t igual a mg seno teta. Partido por mu, que es la masa de la cuerda, por L. Entonces ahí tengo una división de fracciones, con solo el primero igual, el segundo lo invertimos, y el L pasa arriba multiplicando, y eso te queda mgl seno teta partido por la masa. Recuerda que m mayúscula es la masa del cuerpo, y m, ¿cierto?, es la masa de la cuerda. Y sabemos que el tiempo es distancia partido por velocidad. Entonces te queda, voy a incorporar, voy a agrandar la raíz para que me incorpore lo que está al interior, ¿cierto?, en la parte superior, en el numerador, y eso lo tengo que incorporar como L cuadrado, porque si yo saco esto hacia afuera sale como L, y desaparece la raíz en la parte superior. L cuadrado, y tengo la raíz de mg L seno teta partido por m minúscula. Entonces aquí lo que hago, meto esto hacia arriba, tengo una división de fracciones, el primero igual, L cuadrado, ¿cierto?, queda igual, y el m minúscula, ¿cierto?, se va hacia arriba. Y abajo te queda mgl seno teta. Se te va L y te queda ml, y abajo te queda mg seno de teta. Y ese sería el tiempo que demoraría, ¿cierto?, una expresión para el cual el tiempo que necesita una onda empezar en desplazarse de un extremo a otro. O sea, una persona viene, pum, y la levanta un poquito la cuerda y comienza a vibrar y comienza a generar, ¿cierto?, una onda en cuestión. Entonces esto va allá y luego se regresa, se devuelve, porque tengo una cuerda, ¿cierto?, donde hay nodos y nudos, y por tanto eso se podría averiguar. Entonces ahí tengo yo la expresión, ¿cierto?, para el tiempo. Ahora, si alguien quiere eso, saber si está bien, fíjese bien, las masas se van, son kilogramos, el seno teta también, y eso te queda arriba metros, y esto te queda G, la aceleración de gravedad, metros partido por segundo cuadrado. El segundo cuadrado arriba pasa multiplicando, los m con los m se van, y eso te queda en segundo, que sería, ¿cierto?, la situación. Es decir, eso tiene unidades de segundo. Pregunta, duda, consulta. No, profe. Bien, acá tenemos otro problema. Este fue un problema de prueba también que pregunté en algún momento. Dice, la figura de la cuerda tiene una longitud de 1 metro y una masa de 10 gramos. Por lo tanto, con esos dos datos tú puedes calcular la densidad lineal de la masa. Colocas la masa de la cuerda, los 10 gramos, 10 por 10 elevado a la menos 3, para que te queden kilogramos, y los 10 por 1, y te queda la densidad lineal de la masa. O sea, cómo se distribuye la masa de la cuerda en su longitud.
Y como son cuestiones homogéneas, tú podrías determinar, por ejemplo, la densidad lineal de un trozo de un conductor eléctrico. Arriba en Rona, estoy comiendo una naranjita, arriba en Rona, ¿cierto? Donde construyen los transformadores, también, ¿no es cierto? Ellos construyen los cables eléctricos, conductores de la electricidad, que los portan fundamentalmente hacia afuera. Y ahí ellos pueden determinar, ¿no es cierto? Cortan un alambre de 1 metro, lo masan y hacen el cociente entre la masa de la cuerda y el largo de la cuerda y tendrían, ¿no es cierto?, la densidad lineal de ese conductor. Esta cuerda está atada, ¿cierto?, a uno de sus extremos donde hay un generador, un frecuenciómetro, que eso uno lo puede usar en el laboratorio, lo regula, ¿cierto?, con una fuente de poder a 60 Hz y comienza a vibrar y te genera un número, ¿cierto?, de nodos y antinodos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 nodos y tengo 1, 2, 3, 4 nodos. Entonces, la solución, el dato, la cuerda, 1 metro, la masa son 10 gramos dividimos por 1000, te queda 1 exponente a la menos 2 kilogramos, la masa de la cuerda. La frecuencia, ¿cierto?, 60 Hz para una frecuencia correspondiente al cuarto armónico. Tengo 1, 2, 3, 4. 4 armónicos y quiero saber la tensión, ¿no es cierto?, cómo se da. Entonces, la frecuencia de una onda estacionaria del tipo la frecuencia, el número de armónicos partido por 2L, que es el largo de la cuerda, raíz de T nu. Y como la densidad lineal de masa es la masa de la cuerda partido por el largo de la cuerda, elevando al cuadrado y despejando T, te queda F cuadrado, esto te queda N cuadrado por 4L cuadrado, T partido por mu. Entonces tú despejas el T, te pasa el 4L cuadrado, arriba pasa multiplicando F cuadrado, el N cuadrado pasa dividiendo, el nu pasa arriba. Y ahí te queda entonces la tensión, 4L cuadrado, la masa de la cuerda por la frecuencia al cuadrado, partido por el número de armónicos correspondientes. Reemplazamos los valores, 4, el largo de la cuerda vale 1 metro, la masa de la cuerda 1 por 10 a la hora menos 2 kilogramos, la frecuencia son 60, 1 partido por segundo, que son hertz, y el número de armónicos son 4 al cuadrado. Y si tú haces toda esa operatoria, te queda 60 al cuadrado son 3600, ¿no? Eso lo multiplicas por 4 exponente a la menos 2, igual 0,04, y eso lo divides por 16. A ver, aquí hay algo parece, está malo. 60 al cuadrado son 3600, ¿no? Por 4 exponente a la menos 2. Y eso lo divido en 16. Y te queda 9. ¿Qué cosa? Newton. Veamos aquí. El n no aporta nada porque es un número puro. El 4 también. El largo de la cuerda, ¿cierto? Es longitud. Longitud. La masa es kilogramos, o sea, tengo kilogramos por metro. Y la frecuencia, ¿cierto? Son 1 partido por segundo al cuadrado, o sea, tienes kilogramos por metro partido por segundo cuadrado. Y eso corresponde a Newton, o sea, dimensionalmente estaría bien resuelto el problema. ¿Alguna pregunta a este problema? No, profe. Problemas de energía ustedes han visto, ¿no? Energía cinética, energía potencial gravitatoria, ¿vieron? No, pues esta es la física 1 para ustedes, ¿o no? Sí. Ya, eso tienen que haberlo visto en el colegio. Entonces, este problema, ¿cierto? Tengo que ver dos conceptos, los conceptos de energía, un sistema conservativo, ahí están, la energía gravitatoria, la energía cinética, y además tengo que ver las fuerzas para un movimiento circular donde tengo la tensión y tengo el peso. Y la diferencia de las dos fuerzas te da lugar a la masa por la velocidad al cuadrado, que es la dinámica del movimiento circular. Como ustedes no han visto esas cosas, eso no lo vamos a ver ese problema. Pero sí lo coloqué porque esto lo tengo que hacer en ingeniería, y en ingeniería vieron ellos estas cosas, ¿me entiendes? Ya, entonces estaríamos listos con esa guía, guardamos.
Estos ejercicios ya están en el aula virtual, ¿ah? Los subí hace un poco antes que comenzara la clase. No se olvide que esas son derivadas parciales. ¿Han visto derivadas parciales? Tampoco. No, profe. Ya. Entonces no les puedo preguntar la velocidad transversal, ¿me entiendes? Perdón que hablé con la boca llena, pero estoy comiendo una naranjita. Porque la velocidad transversal, ¿cierto? De la función y de xt, ahí deberíamos colocar y de xt, eso deberíamos, ¿eh? Esa función depende tanto de la posición de respecto al tiempo. Cuando quiero la derivada, entonces quiero la velocidad, derivo esa expresión respecto del tiempo y todo lo que acompaña a x, ¿cierto? Es constante y la derivada de una constante vale cero. Entonces, como usted no sabe derivar, no le puedo preguntar eso en la prueba de la velocidad transversal. Por eso que les pregunto si saben derivar y para no cometer el error de estar viendo cosas que ustedes nunca han visto. Porque tiene que haber una consecuencia lógica de los contenidos. Ya, los vamos a meter al mundo de las ondas electromagnéticas. Este es un PPT que voy a mostrar ahora. Entonces, fíjense bien que vimos ondas mecánicas, onda electromagnética, después tendré que preparar algo con ondas sonoras. Este PPT ya también está arriba. Está en el aula. Ya, lo acabo de subir un poco antes. Entre 1:30 y 1:15 para las 2, 10 para las 2, estaba haciendo eso. No, en realidad, entre 1:30, entre las 2 y algo, estaba haciendo todo eso. Para que no me pillara la máquina. La onda electromagnética, entonces tú ves aquí la superposición de dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético que es el H. Entonces, voy a bajar eso ahí. Maxwell demuestra que a partir de sus ecuaciones matemáticas que la luz es una onda electromagnética que consiste en oscilaciones en el campo electromagnético, estableciendo la naturaleza ondulatoria de la luz tal como lo pensaba Huygens en contra de la oposición de Newton. Entonces, hasta ese momento habían dos planteamientos. Un planteamiento, ¿cierto?, que la Huygens, ¿cierto?, decía, ¿cierto?, igual que Maxwell, que la luz era una onda electromagnética que se propaga, ¿cierto?, con cierta oscilación a través de un campo electromagnético que existía en nuestra naturaleza, ¿cierto?, que se podía propagar incluso en el vacío. En cambio, Newton decía que eran pequeños corpúsculos que se propagaban, ¿no es cierto?, a través de ellas. Entonces, habían dos posiciones. Y Maxwell planteó que las ondas electromagnéticas son generadas por cargas oscilantes y estaban compuestas por campo eléctrico y campos magnéticos variables en el tiempo. Toda carga que se acelera radia una onda electromagnética. Entonces, la información que nos llegaba ayer, lamentablemente, desde San Carlos de Apoquindo, ¿cierto? Se viajaba por el campo electromagnético, ¿cierto? Con una onda que vibraba, ¿cierto?, en el tiempo y daba lugar, ¿cierto?, a una situación que llegaba a nuestros receptores con una cierta señal. ¿Cuál es el fundamento teórico? Hay una postura, ¿cierto?, que es la ley de Faraday-Henry. Dice que un campo magnético variable origina un campo eléctrico variable. Ahí usted tiene un campo magnético que apunta hacia arriba y eso genera, ¿cierto?, un campo eléctrico. Al variar este campo magnético, que va creciendo hacia arriba, genera un campo eléctrico variable. Y la postura de Ampere y Maxwell, un campo eléctrico es variable, origina un campo magnético. Entonces ahí tengo un campo eléctrico, ¿cierto?, que está creciendo hacia arriba y eso te genera un campo magnético. Son las posturas teóricas respecto a esta situación. Y ahí tenemos el campo electromagnético donde hay una línea de vibración, ¿no es cierto? El estado de vibración va hacia allá y los dos vibran, el E sería el campo eléctrico y en forma perpendicular tenemos la vibración, ¿no es cierto?, del campo magnético y lo hacen a 90 grados. Ahí tenemos la amplitud, que es la elongación máxima,
y tenemos la amplitud, y la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación. Este es un ciclo completo, ¿cierto? Y tenemos un cierto periodo que es el tiempo que demora, ¿cierto?, una partícula en realizar una oscilación completa, y la distancia entre dos puntos corresponde a una longitud de onda lambda. Las ondas electromagnéticas se generan cuando se aceleran las cargas eléctricas, cuando los electrones ligados a átomos y moléculas verifican transiciones a estados de menor energía. Entonces, lo que yo decía ayer, ¿cierto?, se mandaba la información desde un estadio, ¿cierto?, a un camión. Ese camión lo mandaba a una planta receptora, y eso iba a una señal, ¿cierto?, que es un satélite, y eso iba a Longovilo. El Longovilo, ¿cierto?, se encargaba de irradiarlo, ¿cierto?, a través de todo Chile. Y las antenas receptoras tienen ese comportamiento, son antenas, ¿cierto?, que captan tanto el campo eléctrico como el campo magnético, y eso viene encriptado. Digo encriptado porque obviamente esa señal tiene una cierta frecuencia, tiene una velocidad de propagación, entonces tú tienes que tener una cajita que decodifique esa información. Por eso que tú tienes que tener una caja con la frecuencia que te está mandando el canal, el Netflix, ¿cierto?, el canal 11, o un partido, ¿cierto?, si estás viendo ESPN, etcétera, etcétera. Las ondas electromagnéticas planas y son transversales. Nosotros vimos lo que eran el concepto de las ondas transversales, ¿cierto? Sabemos el concepto de lo que es una onda. ¿Qué es lo que lleva una onda? Son ondas electromagnéticas planas, son transversales con los campos eléctricos E y campo magnético B perpendiculares entre sí a la dirección de propagación. Entonces aquí usted tiene la dirección de propagación a lo largo del eje Z, tiene el campo eléctrico, ¿cierto?, que vibra, ¿cierto?, a través del eje de las y en forma transversal tiene usted el campo magnético H o B, y la distancia entre dos puntos que están vibrando en un mismo instante de tiempo es la longitud de onda y la amplitud, la amplitud del campo eléctrico y del campo magnético. Y, ¿no es cierto?, J. El vacío tiene una velocidad constante, C, que lo que C, ¿cierto?, es igual al producto de la velocidad de propagación por la longitud de onda por la frecuencia. Lambda es la longitud de onda, B es V o F es la frecuencia, y C es la velocidad de la luz. Entonces aquí tenemos la longitud de onda, tenemos el campo eléctrico que está vibrando de esa manera, y acá tenemos, ¿cierto?, el campo magnético que está variando en forma transversal a la otra dirección, y que tiene la dirección de propagación. La onda electromagnética tiene una dirección, tiene la dirección K del vector, donde K, ¿cierto?, es el producto E cruz B. Y ahí tenemos entonces el campo eléctrico y tenemos el campo magnético, y ahí tiene el estado de propagación o estado de polarización. ¿Qué características tienen las ondas electromagnéticas? Primero, son ondas transversales, donde el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y a la velocidad de la onda. E y B están en fase. ¿Se da cuenta? Ahí, están en fase. Completan un ciclo completo en el mismo instante de tiempo. Y se propagan en el vacío con una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, o en un medio material, que es la velocidad de propagación C partido por N. ¿Qué es lo que N? N es el índice de refracción. Entonces, algunos autores dicen, o la mayoría de autores, que la velocidad de la luz es constante. Eso no es tan cierto, porque cuando atraviesa un trozo de vidrio, se atenúa, y la velocidad de propagación baja un poco, porque depende de N. Si N, el N, que es el índice de refracción, el N es el aire o el vacío, el N vale 1. Pero si el N es cierto, el índice de refracción es un vidrio, 1,5, que es un índice, entonces la velocidad de propagación sería ese valor partido por 1,5, entonces 2,99 algo, entonces cambia. Si viene con C, atraviesa un trozo de vidrio, disminuye su velocidad, pero cuando sale, nuevamente sale con el valor C de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y la velocidad de propagación es C, ahí es igual al cociente entre el campo eléctrico y campo magnético, o la amplitud del campo eléctrico partido por el campo magnético, o también la razón entre W y K. ¿Qué es lo que es W? La frecuencia angular, K es el número de onda, o también la velocidad de propagación es lambda por la frecuencia. El campo eléctrico y el campo magnético están en fase siempre. Y esa velocidad de la luz, ¿cierto? C,
tú la puedes obtener ese valor 3 por 10 a la 8, colocando aquí, ¿cierto? 1 partido por la raíz de E sub 0. ¿Se recuerdan qué es lo que era E sub 0? Aló, Ya se me olvidó, profe. se lo olvidó. Materia pasada, materia olvidada. Ley de Coulomb. 8,85 por 10 a la menos 12 column cuadrado partido por Newton metro cuadrado, ¿no? Y mi sub 0 tiene que ver con el campo magnético, 4pi por 10 a la menos 7. Entonces, si tú multiplicas, colocas 1 dividido por la raíz de 8,85 por 10 a la menos 12 column cuadrado Newton partido por metro cuadrado y lo multiplicas por 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere, y te da un número, le extrae raíz y tú colocas 1 partido por ese número, te da aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, que sería la velocidad con la cual se propagan las ondas electromagnéticas. Nosotros ya vimos ondas mecánicas y ondas electromagnéticas en su contexto, y dijimos que la onda sonora en realidad se propaga, ¿no es cierto?, a una velocidad de 340, 331 metros partido por segundo, y la variabilidad tiene que ver con el modelo que están presentando, que depende de las condiciones del medio, fundamentalmente de la temperatura, ¿ya? Pero la onda electromagnética se pueden propagar en un medio material y también se pueden propagar en el vacío, y lo hacen con una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Contexto, invierno. Cerca de vivir en la cordillera o en algún lugar, o tempestad eléctrica, y la producción de rayos aquí en nuestra zona. Entonces usted tiene un mismo fenómeno, que son los rayos, que en la figura formada tiene el trueno y el relámpago. El trueno es el sonido y el relámpago, ¿cierto?, es la luminosidad, si no me equivoco, ¿no? ¿Es así? ¡Aló! Estos cabros parece que están viendo Rosa de Guadalupe, ¿o no? ¡Aló! No, profe. Ah, no, se quedan. Yo No, pensé aquí, que profe, ahí está la nodal, la Rosa de Guadalupe. ya, no sé, porque se han quedado Ah, dormidos. como dice el dicho. Ya, por eso, pongámoslo en el contexto: invierno, tempestad eléctrica, el fenómeno relámpago, trueno, ¿cierto? Relámpago, trueno y rayo. El rayo es la figura formada. Existen rayos calientes y rayos fríos. Normalmente el 80% de los rayos suben desde la Tierra hacia las nubes, de acuerdo a la polaridad. Hay algunos, ¿cierto? Y esos son los rayos calientes, los otros son los rayos fríos que bajan desde las nubes hacia la Tierra. Entonces, el mismo fenómeno, pero es un mismo fenómeno, pero la gente lo confunde. Entonces está el rayo, que es la figura formada que uno ve, pero hay una luminosidad y hay un estruendo, ¿no? ¿Qué es lo que ve uno primero? La luminosidad, ¿cierto? Eso se propaga Sí, con 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. ¿Y eso es el trueno o el relámpago? un relámpago. El relámpago. Y el trueno es el sonido, ¿no? El sonido. El sonido. Y llega con desfase, porque el sonido, la onda sonora llega con 340 metros partido por segundo, y el trueno, ¿cierto?, el relámpago llega con 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Entonces, el rayo, el trueno y el relámpago son el mismo fenómeno físico, pero se propagan con diferentes velocidades porque son ondas sonoras y las otras son ondas electromagnéticas, y se propagan con diferentes velocidades. ¿Estamos claros, no? Sí, profe. Sí. Ya. No quiero que esté como el ministro del Interior pasado, pues ya le dije ya. Usted tiene que manejar el lenguaje, si usted es el que la lleva. Ya. Entonces, esas cosas hay que tenerlas presentes, que tiene que manejar el lenguaje, porque usted va a ser el referente para el grupo de personas que tenga a cargo, o para su jefe, una serie de cosas. Mire, me llamaron por teléfono y rechacé un trabajo. Me propusieron, cierto, ser jefe de un local en Valparaíso para la prueba de PSU. Yo llevaba como 4 o 5 años siendo el coordinador técnico, y ahora ocupaba el cargo superior, hacerme cargo de un colegio para toda la prueba de la PTU.
Entonces voy a tener a mi cargo como 60 personas hoy día, o sea, esta semana o la próxima. Pero yo perdí 2 personas, yo pedí 2 personas de mi confianza que fueran a trabajar conmigo. A usted le va a pasar eso. Usted va a tener su brazo derecho. Entonces usted confía cuando usted no está, lo reemplaza a esa persona, ¿me entiende? Y usted hace la solicitud, que en este caso ya estaban armados los equipos, pero me dijeron el próximo año, ningún problema, te damos un colegio y tú te haces cargo de tu gente. Ya, Ojalá que le salga bien, profe. sí, no, sí, puede ser sin ningún problema. Pero eso lo hace, ¿no es cierto?, con uno porque la la gente entiende cómo uno trabaja. Subieron de la noticia que pasó en Santiago, ¿dónde fue? En Lo Prado, en Santiago, de 2 niñitas que murieron electrocutadas, ¿no? Sí, Estaban jugando con un secador de pelo y este cayó a la tina. igual rara la cosa. Claro, y cayó ahí y cayó al agua, pues, y murieron electrocutadas de 3 y 5 años. A lo mejor si hubiera estado el diferencial, porque habló un experto, a lo mejor se hubiera desenergizado el sistema, o a lo mejor se hubiera seguido funcionando. No sé en ese caso cómo funciona la cuestión. Pero a lo mejor, y a lo mejor dijo, digamos, el sistema puede haber sido intervenido por alguna persona que era neófita en el asunto, que no sabía, y vamos a ver qué sucedió. Ya, si suponemos que la OM no es la OSD, es la onda electromagnética, para no estar hablando, si suponemos que la onda electromagnética es una onda plana, las amplitudes de IVA, el campo magnético varían con la posición, con X y T. Los campos oscilan temporalmente en una forma sinusoidal a medida que se desplazan y pueden describirse matemáticamente empleando combinaciones de funciones armónicas. Entonces aquí tenemos una onda, ese es el eje Y vertical a través del eje Y va el J, ahí tiene el eje Z y el estado, la dirección de propagación, ¿no es cierto?, a través del eje X, donde está el unitario. Y la relación que el campo eléctrico es C por el campo magnético, y la forma, fíjense bien, de la onda es del tipo E de xt, una función que depende de la posición del tiempo, es el E sub 0 seno de kx menos omega t, en dirección J, que sería el campo eléctrico, ¿no? Y el campo magnético, que vibra, ¿cierto?, a lo largo del eje Z, ahí está, esa que estoy mostrando aquí, que el campo magnético es una función que depende de la posición del tiempo, es la amplitud V sub 0, seno de kx menos omega t en dirección k. Y k, el número de ondas, 2pi lambda, omega, 2pi partido por el periodo, y la velocidad de propagación, ¿no es cierto?, es la frecuencia angular partido por el número de ondas. Entonces, si da cuenta, nosotros ya sabemos manejar esa situación. Antes era la amplitud A seno de omega t menos kx más la fase inicial, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y estas se propagan hacia la derecha en este sentido, por eso el signo negativo. Aquí recuerda que aquí va un signo positivo o negativo, ¿no? Y yo, para pasar, ¿no es cierto?, del campo eléctrico al campo magnético, me basta multiplicar, ¿no es cierto?, el campo magnético por la velocidad de la luz, o si quiero pasar el campo magnético, determinar el campo magnético a partir del campo eléctrico, simplemente dividido por c, que es la velocidad de la luz, que es una constante. Entonces, si se da cuenta, nosotros ya dimos un golpe, ¿cierto? Un combo ya lo tenemos bajo. Toda esa cosa ya la manejamos. Ahora, ¿qué hemos dicho fundamentalmente? ¿Qué transportan las ondas? En general, las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas, las ondas sonoras, ¿qué transportan? ¿Qué transportan? ¿Cómo, profe? Disculpa. ¿Qué transportan la onda electromagnética, las ondas mecánicas, las ondas sonoras? Energía. Energía, pues ahí está, ¿ves? La onda electromagnética transporta energía, ¿ves? Todos esos conceptos los vimos desde el punto de vista cualitativo. Ahora estamos, ¿cierto?, sondeando aquellas cosas y ya tenemos alto camino dado. La cantidad más importante es la energía que incide sobre una unidad de área en unidad de tiempo. A esto se le llama la intensidad, el vector de Poynting. Entonces el vector de Poynting es el que recoge este concepto y tiene que ver, ¿cierto?, con la energía por unidad en área, por unidad de tiempo. Y además nos da la dirección de propagación de esta onda. Y el vector de Poynting en este contexto es S,
es igual a 1 partido por mu sub 0, que es la constante de permitividad del medio, o permeabilidad del medio, 4pi por 10 a la menos 7, por el campo eléctrico cruz el campo magnético, E cruz B. ¿Se recuerda del producto cruz? A cruz B es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores. En este caso, ¿qué ángulo forman los dos vectores? El campo eléctrico en el campo magnético, ¿qué ángulo forman? 90 grados. 90 grados. Y seno 90 grados vale 1. Entonces tú pasas de una notación vectorial a una notación escalar. Y ese es el famoso vector de Poynting. Estas son una onda, ¿cierto? Una onda electromagnética donde está el comportamiento del campo eléctrico. Este vibra en dirección del eje J, del eje de las Y, y este lo hace, ¿cierto?, en la dirección del eje de la Z. Y el estado de vibración de esto es a través del eje X. Y están en fase. Característica de las OSD, no, de las OME, OEM. La OEM, la onda electromagnética, es una perturbación en el espacio y en el tiempo que transmite energía asociada a un campo eléctrico y a un campo magnético. La densidad de energía μ es la energía por unidad de volumen. J partido por metro cuadrado, Joule partido por metro cúbico, que es volumen, que aporta, ¿cierto?, una onda electromagnética. La onda electromagnética tiene una densidad magnética y eléctrica que se comparte por igual. Esa densidad magnética, ¿cierto?, o la densidad eléctrica tiene que ver con un medio de sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado, o también U es igual a un medio del campo magnético al cuadrado partido por U sub 0. Y la densidad de energía total de una onda electromagnética está dado, ¿cierto?, por la suma de las dos. La densidad de energía total es la correspondiente, ¿cierto?, a la densidad eléctrica que aporta el campo eléctrico más la densidad magnética. O dado que la energía se comparte por igual, un medio más un medio te queda dos medios, te queda un medio, y eso te queda E sub 0, E, eso es igual a B cuadrado partido por mu sub 0, que es la densidad de energía. Se comparten por igual porque un medio más un medio te queda uno. Así que ambas cantidades son la densidad de energía total, ¿o cierto? O la energía se comparte por igual. Onda electromagnética, la densidad de energía promedio, ¿cierto? La densidad de energía promedio es un medio de E sub 0 por el campo eléctrico medio, y la U promedio, la densidad de energía promedio, es epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Y la intensidad de una onda electromagnética se define como la potencia por unidad de área. Watt partido por metro cuadrado. Entonces la cantidad de energía que está llegando a una cierta área, y eso te da la intensidad de una onda electromagnética. Potencia partido por área. Ahora, la onda electromagnética recorre una distancia, esa distancia que está ahí, ¿cierto? Velocidad, distancia por tiempo, velocidad, distancia partido por tiempo. Si tú sacas la distancia te queda c, porque lo hace a través con una velocidad de propagación que es la velocidad de la luz por el tiempo. Y esa distancia a través del área, como se muestra en la figura. Entonces la densidad de energía recorre esa situación. Entonces, ¿cómo sabe usted que termina trabajando en un parque eólico, donde va a haber, ¿cierto?, la intensidad de una onda electromagnética, ¿cierto? Va a haber todas estas cosas en cuestión. Ahora lo que se quiere, ¿cierto?, es exportar. Imagínense usted que se quiere exportar energía solar a través de un cable submarino de 15.000 kilómetros de distancia al Asia. Un cable submarino en profundidad. Y lo que se quiere es exportar energía solar. La energía total, ¿lo cierto?, es la densidad por unidad de volumen, U por A, ¿cierto? La densidad U por A, C por T. Por unidad de volumen, ¿cierto? Distancia, eso es distancia, y esto es la densidad μ, esto es área, y esto es longitud. Área por longitud es volumen, ¿o no? Y la intensidad, entonces, la energía es la energía total partido por el tiempo por unidad de área, y eso te queda que la energía total es, por unidad de área, es U C por T partido por A, dividido en TA, se te van los TA, el tiempo por el área, y te queda UC. Y como U es epsilon 0 por el campo eléctrico total, la energía total
te queda como la velocidad de la luz por epsilon cero por el campo eléctrico medio en cuestión. Y la intensidad promedio, o la energía promedio, la intensidad es un medio de C por epsilon cero por el campo eléctrico medio al cuadrado. Y ahí está entonces la energía como llega a una cierta área, que es la potencia por tiempo unitario. Y la energía promedio, un medio de C por epsilon cero por el campo eléctrico al cuadrado. Y como esta se reparte por igual, ¿no es cierto? Te queda C partido por B cuadrado, mu sub 0, o 2C partido por mu sub 0, B al cuadrado, campo magnético al cuadrado. Y la energía total, como se reparte por igual, queda, ¿cierto? La intensidad total, C por B cuadrado partido por mu sub 0, y eso 2C por el campo magnético al cuadrado partido por mu sub 0. Y aquí nuevamente les muestro el espectro electromagnético, que van desde los rayos gamma, rayos X, pasando por los microondas y ondas de radio. Tenemos la radiación infrarroja y la radiación ultravioleta, y en nuestro margen de visualización, que va desde el violeta con una longitud de onda de 400 nanómetros al rojo con una longitud de 700 nanómetros. Recuerda que un nano son 10 elevado a la menos 9 metros. Y ese es el espectro de visualización de las cosas. Nosotros tenemos una cuestión muy acotada, y si queremos ver cosas, ¿cierto?, en la radiación infrarroja, ultravioleta, hacia arriba, hacia abajo, tengo que usar sensores especiales, que es lo que usa la gente en la noche, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Si alguien quiere hacer una inspección a una cierta zona del espacio a través de un telescopio, tiene que usar cámaras especiales, ¿cierto?, que permitan llegar a esa zona en el rango de las cosas que uno puede visualizar. Si es en el campo de la radiación infrarroja o ultravioleta. Se me fue la... Y acá tenemos la intensidad de la onda, de una onda electromagnética, es la energía que atraviesa una superficie por unidad de área y por unidad de volumen, la intensidad en función del tiempo, la intensidad instantánea que posee una onda electromagnética perpendicularmente a la dirección de propagación, es la potencia partido por unidad de área, es el producto, ¿cierto?, E por B partido por menos sub 0, o C por B al cuadrado, porque el E lo expreso como C por B. Entonces te queda B por B, B cuadrado, C partido menos sub 0, o también, si yo quiero despejar el B en función, recuerda que E es igual a C veces, entonces te queda E al cuadrado partido por C mu. O también C por epsilon 0 por E al cuadrado. La intensidad media que se propaga es la mitad de la expresión anterior, entonces la intensidad media es la mitad del valor anterior, esto en esos casos, y ahí está el valor de un medio. Y por lo tanto, la intensidad de una onda electromagnética al expandirse en el espacio disminuye con el cuadrado de la distancia, por ser una intensidad proporcional al campo eléctrico al cuadrado. ¿Preguntas, dudas de esta cosa, de este PPT? Por mi parte se entendió, profe. Ya. Entonces, hoy día vamos a llegar hasta acá, y la próxima clase, que nos toca el próximo martes, nos vamos a dedicar a hacer ejercicios de ondas electromagnéticas. Por ahí tengo preparado algunos ejercicios. Creo que los subí al aula. ¿Ya? A ver, déjame ver aquí. No, no es eso. Tampoco. ¿Dónde quedó eso? Tampoco.
Aquí tenemos algunos procesos, ¿eh? Tenemos los ejercicios listos para la próxima clase. ¿Ya? Entonces nos vemos en la próxima clase el martes, chicos. Y ahí vamos a hacer ejercicios Nos aplicados. vemos, profe. La onda Nos vemos, profe. electromagnética. Hoy Ya, día, profe, nos vemos. como les dije, hoy día entramos en la parte cualitativa. Usted ve que se nos hizo un poco más simple porque algunos conceptos ya lo habíamos visualizado en términos generales, que lo que era el comportamiento de una onda, que transportaba energía, la forma de la onda, ¿cierto? Que era la longitud de onda lambda, y todas esas cosas se pudieron entender porque ya lo habíamos visto, hoy día lo aplicamos, ¿cierto?, a algunos ejercicios en cuestión. O sea, fundamentalmente a la onda electromagnética. Nos vemos entonces el próximo martes. Que estén bien, cuídense. Igualmente, Profe, nos profe, nos vemos. vemos. Chao, profe. Chao.